En este vídeo vamos a explicar lo que son las tablas dinámicas. Bien, las tablas dinámicas nos permiten obtener resúmenes de datos o resúmenes de un conjunto de datos importante. Es muy útil para tener, por ejemplo, conteo de personas, sumar sobre un conjunto de datos. Nos puede permitir hallar el máximo, el mínimo, el promedio, la mediana, bueno, y otras funciones extras de funciones estadísticas básicas que también se pueden utilizar, ¿vale? Entonces, sobre este conjunto de datos, estamos hablando de que tenemos 1930 personas, cada una representada por estas características o estas columnas, por su nombre, por el tipo de CCE, por el tipo de régimen jurídico, por el género y más datos, ¿de acuerdo? Y representa la plantilla en un momento determinado, en este caso, en 1 de 2019, ¿vale? Entonces, la idea es que tenemos que obtener estos resultados. En este caso, es una tabla dinámica por género, a filas, y obtenemos el número de empleados que existen como hombres y como mujeres, y además a su derecha el porcentaje del total. ¿Vale? Vamos a ver cómo se obtiene esto de una manera muy sencilla. Nos vamos a la tabla de datos y posicionando en cualquier punto de la tabla de datos nos vamos al menú datos y tabla dinámica. Él inmediatamente lo que hace es crear una hoja, como veis, una hoja nueva, y esa hoja nueva puesta un escenario, un panel lateral, un escenario para trabajar con tabla dinámica. A mí me gusta siempre dar un poquito de espacio a la tabla dinámica, que no esté tan pegada, para poder jugar con las anchuras y poderlo, ¿vale?, usar así, de esta manera. Entonces, una vez situada la tabla dinámica, tenemos este panel de control de tabla dinámica. Veis que se divide esencialmente en 4 elementos: filas, columnas, valores y filtros. Nos dijeron que tenemos que sumar el número de personas que hay como hombres y el número de personas que hay como mujer. Entonces, según el ejemplo que vimos anteriormente, hay que representar aquí hombre y aquí mujer. Y como veis, está a filas. Entonces nuestro escenario va a hacer que utilicemos filas para representar los diferentes géneros que hay. En este caso, 2, hombre y mujer. Entonces pulsamos añadir y buscamos la columna o campo que represente el género, que es este. Entonces, aquí tenemos, ¿ves? Y ya ha mostrado los diferentes tipos de género que tenemos, que son 2, hombre y mujer. Y ahora deberíamos contar y obtener el resultado de hombres y mujeres. ¿Esto dónde se representa? Se representa en la zona de valores, ¿vale? Añadimos y aquí tenemos que escoger cualquier campo que esté completamente lleno, es decir, que todas las filas de este campo tengan algún valor, o numérico o texto. En este caso hemos comprobado que todos tienen nombre. Entonces escogemos nombre y él nos va a contar, como veis, todas las filas en las que existe el campo nombre que tiene un valor. En este caso, como todos tienen 1563 hombres, 367 mujeres. ¿Veis? Ya hemos utilizado dentro del escenario de tablas dinámicas sus 2 elementos principales. El elemento principal, que es el valor, y en este caso filas. Pero además, lo que hemos visto en este ejemplo es que tenemos que representar su porcentaje. Entonces existe la posibilidad de mostrar valores como porcentaje, no solamente como conteo de personas, sino como porcentaje. Como veis aquí en valores, tenemos 2 elementos importantes. Uno, que era como os he dicho al principio en el inicio del vídeo, son las diferentes funciones resúmenes de la tabla dinámica. Podemos sumar. Esto viene bien, sobre todo si tenemos, por ejemplo, valores de cantidades de importes. Entonces, y queremos sumar todos los importes por género, por ejemplo, o por algún tipo de régimen jurídico, pues utilizaríamos el sum. Y utilizaríamos un campo donde estuviera el valor que queremos sumar, ¿vale? Contar y contar, es decir, un count A y un count. Este sirve para contar
elementos que dentro hay texto y este es para contar elementos que hay solo numérico, ¿vale? Entonces, si utilizáramos, como hemos hecho, el nombre que es texto, utilizamos contará. Pero estos son básicamente lo mismo, cuenta, ¿vale? Cuenta unique, interesante. Permite conteos únicos. Imaginaros que tenemos un fichero en el que hay 3000 filas, ¿vale? Esas 3000 filas que representan la nómina de un conjunto de 10 personas. Bien, si utilizáramos count o count A para contar, al final obtendremos un resultado de 3000 porque existen 3000 filas con un valor. Pero, sin embargo, solo es representativo de 10 personas. Entonces, si utilizamos el count unique, lo que va a permitir es que cuente solamente las personas diferentes. Si utilizáramos el campo nombre, solo existirían 10 nombres diferentes, con lo cual contaría 10. ¿Vale? Importante para contar sin duplicados, ¿vale? Nos permite contar sin duplicados. Hace la media, hace el máximo, hace el mínimo y hace la mediana. Y a partir de aquí son otros elementos como la varianza y otro tipo de funciones que no hemos usado habitualmente. Prácticamente todas en un uso normal de tabla dinámica serían desde aquí hacia arriba, ¿vale? Con eso tenemos más que suficiente. Pero que sepáis que se pueden hacer este tipo de resúmenes. ¿De acuerdo? Bien, hemos dicho que íbamos a representar esto en formato de porcentaje. Si aparte de hemos visto este elemento, vamos a este elemento, aquí veis, podemos poner el valor con porcentaje. En este caso vamos a utilizar el de porcentaje de fila. En este caso veis que lo que hace es una representación de la fila y utiliza el porcentaje. Como en sí misma la fila es el 100%, con lo cual no nos vale. Utilizamos columnas. Pues a columnas en este caso sí nos vale. Y lo que tenemos es que hombre hay un 80% y mujer hay 19%. Pero lo que queremos es tener los dos elementos, tanto el número como el porcentaje. Pues podemos añadir un nuevo elemento a valores. Entonces, volvemos a colocarlo en predeterminado, volvemos a contar y añadimos un nuevo elemento. Puede ser hasta el mismo campo otra vez. Añadimos otra vez conteo por nombre. En este caso, y en vez de utilizar el predeterminado, utilizamos el de columna. Y obtenemos este resultado. ¿Veis? En la misma tabla dinámica, ¿de acuerdo? Tenemos tanto el conteo como el porcentaje. Se pueden usar además los mismos valores para contar, ¿de acuerdo? En este caso el mismo campo, nombre completo, nombre completo. ¿Veis? ¿Qué pasa si movemos el género en vez de a filas a columnas? Podemos hacerlo de dos maneras. Podemos cerrar y añadir o podemos moverlo de esta manera, haciendo un clic y desplazamos. Y ocurre lo siguiente. ¿Habéis visto? Que sí que sigue contando. Ahora coloca mujer a columnas, ¿vale? Mujer y hombre a columnas, pero con los porcentajes, como lo tenemos a columnas, no lo hace bien. Había que reubicar a filas, supongo, y que funciona perfectamente. ¿Veis? Es una visión un poco extraña de hombres y mujeres, pero el potencial de poder mover o desplazar a filas o columnas los resúmenes. Volvemos a subirlo hacia arriba y quedamos aquí, ¿vale? Entonces, ¿veis? Ya tenemos realizado la primera tabla dinámica. Bien, existe otra cosa importante en tablas dinámicas. Si nos posicionamos con uno de los dos valores resumidos, en este caso, mujeres, que son 367. Pulsamos el botón derecho del ratón y veis el potencial que nos muestra los valores que corresponden a estos 367. Si mostramos datos, botón derecho del ratón y mostrar datos, lo que va a generar es una nueva hoja exclusivamente con los datos de esos 367. ¿Vale? Ahí lo veis. ¿De acuerdo? Interesante para, una vez resumido, saber quién conforma ese resumen. Botón derecho del ratón, mostrar datos. ¿De acuerdo? Eliminamos esta hoja y seguimos. Bien, habéis visto
que posicionándonos en los valores obtenemos también mostrar datos. Vamos a la siguiente tabla dinámica. La siguiente tabla dinámica es esta. Añade un nivel de complejidad un poquito mayor. En este caso sigue contando número de personas y además, o número de empleados y además su porcentaje. Bien, como veis, lo hace sobre el tipo de régimen jurídico. Coloca filas el campo tipo de régimen jurídico y coloca los diferentes tipos de régimen jurídico que existen en la hoja. En este caso son todos estos. Pero además hemos agrupado los diferentes tipos de régimen jurídico por un concepto nuevo que es personal fijo o personal temporal. Y en los datos además este valor y este valor no existe. Solo existe régimen jurídico, ¿vale? Entonces lo que ha ocurrido es que hemos agrupado cada uno de los valores en dos grupos, personal fijo y personal temporal, sin que estos valores existan en los datos, ¿vale? Entonces, vamos al tema. Volvemos otra vez al punto de partida. Sobre esta hoja de datos vemos que tenemos de este tipo de régimen jurídico, que serían estos, ¿de acuerdo? Que son los diferentes, creo que hay unos diferentes, hay aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿vale? Entonces, vamos aquí, nos vamos a datos, nos vamos a tabla dinámica y lo que ocurre es que, veis, nos crea una hoja nueva para montar la tabla dinámica. Pues, ¿cómo la podemos mover o cambiar a nuestra tabla o nuestra hoja dinámica? Bien, pues lo seleccionaríamos todo, hacemos un control C y sobre la tabla 6 añadimos, nos posicionamos y hacemos un control V. Y ya tenemos la tabla dinámica posicionada aquí, ¿de acuerdo? La tabla 7 la podríamos eliminar. Lo que vamos a hacer. Nos vamos a tabla dinámica 6 y aquí nos hemos creado la tabla dinámica. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Colocar a filas los diferentes tipos de régimen jurídicos. Entonces, añadiríamos en la sección filas de este tipo de régimen jurídico. Ya tenemos los diferentes tipos de régimen jurídico, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿qué nos han pedido? Que contemos el número de personas. Bien, pues vamos allá. Para ello nos vamos a valores. Añadimos el valor y contamos nombres. Ya los tenemos. Y además tenemos que añadir el porcentaje. Volvemos a añadir nombre. Y sobre porcentaje de columnas, ¿vale? Ya está, perfecto, lo tenemos sacado. Y ahora tenemos que agrupar los diferentes tipos de régimen jurídicos en dos, en fijo y en temporal. ¿Cuáles son los regímenes jurídicos fijos? Pues este y el funcionario de carrera, ¿de acuerdo? Entonces, si yo hago clic sobre uno y luego sobre el otro, los tenemos seleccionados. Si hago botón derecho del ratón, aparece un agrupar, ¿vale? Un crear grupo dinámico. Le aceptamos y él acaba de crear un grupo dinámico, ¿de acuerdo? Que estaría formado por estos, ¿de acuerdo? Aquí están. Que está la funcionario de carrera y laboral fijo. Bien, entonces le vamos a cambiar este nombre porque este nombre le ha compuesto él por el conjunto de diferentes valores. Nos vamos a poner personal fijo, ¿vale? Que le tenemos aquí. Y ahora el resto lo tenemos que volver a agrupar. Entonces cogeríamos este con la tecla control, ¿vale? Con la tecla control vamos seleccionando y volvemos a agrupar. ¿Habéis visto? Nos hemos ido saltando todos y cogiendo todos y hemos agrupado. Y en vez de llamarse personal claramente mérito, lo que vamos a hacer es llamarle el nombre de mérito, lo ha colocado él, sin más, ¿vale? Nosotros lo podemos cambiar escribiendo encima de él.
ponemos personal temporal. ¿De acuerdo? Y ya tenemos claramente la agrupación hecha por nosotros o agrupación dinámica escogiendo valores. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, existen subtotales por cada grupo que se muestran siempre en la fila inferior. Los datos no se pueden compactar, sino se encuentran siempre tabulados. Me refiero a tabulados en el que este grupo está representado por estos dos que están en la siguiente columna. No se pueden poner de manera compacta. Y los totales siempre al final, nunca al principio. ¿De acuerdo? ¿Podemos eliminar totales? Por supuesto. Si pulsamos, no sé si es en este, ¿de acuerdo? Desaparece en el total. Volvemos a mostrar, aparecen los subtotales. Lo mismo pasa aquí y lo mismo pasa aquí. ¿Qué pasa? ¿Veis otro concepto? Repetir filas, etiquetas de filas. ¿Veis que esto no está relleno? Igual que esto que no está relleno. Bien, pues se puede rellenar repitiendo las etiquetas de filas. Si además dejamos de mostrar los totales, nos puede permitir obtener esto para poderlo copiar en otra tabla, ¿de acuerdo? Pero bueno, esa es la configuración que podemos hacer, que es importante, ¿de acuerdo? Ya está, ya hemos hecho un nivel de agrupación. Bien, y ahora, la siguiente también es bastante interesante. Nos dice que contemos por edades. En este caso hemos contado agrupado por edades. Entre 40 y 44, entre 20 y 24, ¿veis? Hemos agrupado por edades y hemos contado las personas que hay en estos grupos de edades, con sus porcentajes asociados. Bien, pues igual, vamos a hacerlo exactamente igual. Nos vamos a los datos, insertamos, tabla dinámica. Bien, en la tabla dinámica volvemos a colocar a filas la edad. ¿Tenemos el campo de edad? Pues por supuesto que tenemos el campo de edad. Aquí está. Y nos saca los diferentes edades. Como veis, hay bastantes diferentes edades. Pero no están agrupadas. Las agruparemos. Que lo vais a entender en el siguiente momento. Entonces, mira. Entonces aquí tenemos edades. Y hemos dicho igual. Tenemos que ir a filas. Y en este caso a valores. Y vamos a contar nombres. Ya tenemos las diferentes personas por cada diferente edad. Y además tenemos que añadir lo mismo porque lo vamos a hacer por porcentaje de columna. Entonces ya tenemos los porcentajes. Bien, pero como veis el resultado no es así. El resultado es agrupado de 5 en 5 y los mayores de 65 en un paquete y los menores de 20 agrupados todos en un paquete. Bien, ¿eso cómo se hace? Pues en tabla dinámica, cuando hemos insertado esta tabla dinámica, si yo me pongo encima del grupo y hago botón derecho del ratón, nos permite crear un grupo dinámico, pero utilizando una regla. Él ha asumido que aquí debajo hay un número y puede aplicar reglas. ¿Qué regla es? Pues en este caso nos tenemos que poner en el valor mínimo, en este caso hemos dicho que era 20 años, y el valor máximo que hemos dicho que era 65. Y agrupados de 5 en 5. ¿Veis? Esta representación es lo que queremos hacer. Aceptaríamos y ya tenemos los menores de 20 años, que son 18, de 5 en 5, y los mayores de 65 agrupados, ¿de acuerdo? Pero además, como veis en esta tabla, lo que ha ocurrido es que ha habido una ordenación, una ordenación por el número de empleados. En este caso, ordenados descendentemente. El grupo mayor está al principio y el grupo menor está al final. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues en tabla dinámica también se puede hacer. Si nos posicionamos aquí, veis, en el grupo de filas, podemos hacer lo siguiente: orden ascendente y orden descendente. En este caso está ascendente, ¿vale? Está ascendente por la agrupación, pero también lo podemos hacer descendente
por la etiqueta de la agrupación, ¿vale? Pero también podemos hacer descendente o ascendente por el conteo, por el valor. Es decir, entonces contamos esto. Y lo que va a ocurrir es que ordenará ascendentemente, en este caso descendentemente, por el valor. ¿Veis? Se pueden ordenar por dos tipos. Se puede ordenar por esto, es decir, por diferentes valores que aquí aparecen, que es lo habitual, que es lo normal, pero también podemos ordenar por el resultado, por el valor, ¿vale? Del conteo de personas o de cualquier función, ¿de acuerdo? Que estaría aquí. ¿Veis el potencial que tiene en las agrupaciones? Bien, también podemos utilizar, que no hemos llegado a usarla, filtros. ¿Para qué sirven los filtros? Bien, los filtros sirven para reducir el conjunto de datos. Es decir, en este caso, la tabla dinámica ataca por completo al conjunto total de datos. En este caso, los 1930 filas, ¿de acuerdo? Pero si lo que queremos es filtrar un grupo de datos, por ejemplo, el género, y lo que queremos hacer es que el género sea que me cuente personas, dependiendo si son hombres o son mujeres, y por separado. Entonces, ¿qué tendremos que añadir en filtro? Añadiríamos un filtro. ¿Qué filtro estaríamos añadiendo? Sería el de género. Entonces, si nos vamos a género, nos muestra los diferentes valores de género, ¿de acuerdo? Si yo selecciono y selecciono uno, por ejemplo, hombre, y aceptamos, el resultado que aquí aparece solo es exclusivamente relacionado con los hombres. Si pongo mujer y quito hombre y aceptamos, es el resultado exclusivo de mujeres. Como veis, son 367. Si nos vamos al resumen de tabla dinámica, las mujeres son 367, ¿de acuerdo? ¿Veis? Ese es otro potencial de el campo o sección filtros. Bueno, estando en esta tabla dinámica podemos hacerla un poquitín más compleja y obtener el resultado desagregado por sexo o género, ¿vale? Es decir, que tuviéramos dos columnas más pareadas, es decir, este par de columnas para hombres y este par de columnas para mujeres y luego un total. Bien, pues simplemente sería añadir a columnas el género y él automáticamente hace el par número porcentaje de hombres con número porcentaje de mujeres, ¿vale? Y el total es el 100%. Si queremos que el 100% sea para hombres y el 100% sea de mujeres y que los porcentajes sean relacionados solamente para el grupo de hombres por separado al grupo de mujeres, simplemente sería cambiar el porcentaje. En vez de irnos del total, lo pondríamos a columnas y ya tendríamos que este 14% no es respecto al total, sino es respecto al total solamente de hombres. Al igual que este 16 y demás, solo es al total de mujeres. ¿De acuerdo? Y otra cosa importante a tener en cuenta en la tabla dinámica. Hemos visto que podemos añadir a columnas y a filas. Podríamos haber transformado esto también aquí abajo a filas. Podríamos haber llevado el género que lo tenemos aquí, lo podemos haber llevado a filas, ¿vale? Debajo, por ejemplo, aquí. Y tendríamos otra representación diferente, pero igual del porcentaje, ¿de acuerdo? Además, dentro del escenario de trabajo de la tabla dinámica, tenemos la posibilidad de aumentar o disminuir el rango de los datos. En este caso, si nos llegaran más datos a la plantilla PDI y pasáramos de la 1931 a la 2000, por ejemplo, simplemente sería cambiar este valor y poner 2000, ¿de acuerdo? De esta manera se puede cambiar también el rango de datos de la tabla dinámica, ¿de acuerdo? Bueno, espero que os haya gustado este pequeño tutorial. Muchísimas gracias.